Chéquense, una escena muy popular aquí en Polanco. Los trabajadores, unos jardineros que estaban aquí acostados en las sillas de Polanco, fatigados por el trabajo excesivo, los bajos salarios, mientras enfrente las tiendas más exclusivas de toda la ciudad, gente gastando miles y miles de pesos en bolsas caras, relojes y demás, mientras la gente que trabaja bastante cansada. Lugares como Dubái, los Campos Elíseos en París, Francia, o Beverly Hills en Los Ángeles, California, son lugares que se destacan por su extremo lujo y su excentricidad. Ya saben, ese tipo de avenidas donde se concentran las marcas lujosas como la Gucci, la Louis Vuitton, autos lujosos como Lamborghinis, Ferraris, lugares extremadamente lujosos que nos dejan boquiabiertos con su lujo y su excentricidad. La pregunta es, ¿existirá un lugar así aquí en Latinoamérica? Pues déjenme decirles que sí. ¡Bienvenidos a Polanco! México, un país que se considera en vías de desarrollo, con uno de los PIB más altos de Latinoamérica, un país de muchos contrastes, pues aquí puedes encontrar desde los lugares más pobres hasta los lugares más ricos, como este que veremos a continuación. Verán, Polanco siempre ha sido un sitio que se caracteriza por no ser solamente el lugar más rico de todo México, sino de todo Latinoamérica. Aquí suelen vivir actores, empresarios, políticos, la creme de todo México. Aquí un apartamento te puede costar hasta 20 millones de pesos, $1 millón aproximadamente. Y vaya, o sea, les estoy hablando de apartamentos sencillitos de 50 metros cuadrados, una recámara, un comedor, un baño. No quiero ni pensar cuánto costará un apartamento lujoso aquí, o mucho peor, una casa quizá. Nos situamos ahorita justo en la avenida Mazarik. Esta avenida se dice que es la más cara de todo, no solamente de México, sino todo Latinoamérica. Verán, una de las cosas por las que se caracteriza Polanco es por tener a las tiendas más famosas y prestigiosas de todo el mundo. Justo aquí donde estoy empezando a grabar el video, se sitúa a mis espaldas una de las tiendas más exclusivas de todo el mundo, la famosa tienda Rolex, donde puedes encontrar hasta relojes de millones y millones de dólares. Y justo en contraesquina de Rolex se sitúa la Louis Vuitton, otra tienda muy exclusiva y de precios bastante elevados. Miren, por ejemplo, ahí una de las tiendas más famosas y costosas de todo el mundo, la famosa tienda Gucci. La típica tienda donde un par de zapatos, una blusa te puede costar hasta 20 mil pesos, que realmente son puras patrañas, amigos. Son solo productos con valor agregado. Si tú compras, por ejemplo, un zapato Flexi, que es una marca mexicana de excelente calidad, y un zapato Gucci, te das cuenta que son los mismos materiales: cuero, tela, algodón, pintura vinílica, materiales sencillos con los que se elabora cualquier zapato de buena calidad. No es como que un zapato Gucci vaya a tener incrustaciones de diamantes o piedra de la luna, qué sé yo. Es como decir, voy a sacar mi propia marca de agua embotellada, le voy a poner un envase y una etiqueta bonita y la voy a dar 100 veces más cara que el agua que encuentras en la tiendita de la esquina. Pero pues al final de cuentas es solo agua. Más o menos esto es lo que pasa con estas marcas. Te venden más marca que producto. Y de hecho, chéquense, quiero presumirles aquí mis propios tenis Gucci, que los compré en León, Guanajuato por únicamente 300 pesos. Por los que no han visto mi video, vayan a ver mi video de zapatos fake en León, Guanajuato. Ahí puedes encontrar una infinidad de zapatos de este tipo de marcas a precios bastante accesibles. Y fíjense que me han salido bastante buenos, no se me han roto ni nada. Los he metido hasta la lavadora y están bastante bien enteros. Así que si lo suyo es presumir marcas costosas, zapatos caros, pues mejor váyanse a León, Guanajuato, y ya van a encontrar réplicas idénticas sin tener que estar regalándole dinero a estas tiendas, que realmente pues falta no les hace.
¿Y a qué me refiero con que no les hace falta? Pues sí, que realmente pues no les hace falta más dinero. Por ejemplo, estaba leyendo que el dueño de muchas de estas marcas como la Louis Vuitton, la Dior, es un hombre llamado Bernard Arnault y es uno de los hombres más ricos del mundo. De hecho, casi siempre se disputa este puesto entre Jeff Bezos, Elon Musk y este otro señor, pues los más ricos a nivel mundial. Esta persona solo se dedica al negocio de las marcas de lujo. Entonces tú te preguntas, ¿cómo puede ser posible que una persona que solo se dirige a un mercado muy pequeño, donde muy poca gente puede comprar y acceder a estas marcas, pues sea tan rico? Pues nomás imagínense un zapato que les cuesta hacerlos, no sé, 200, 300 pesos a lo mucho, te lo dan en 15,000 o 20,000 pesos. Imagínense el margen tan grande de ganancia que es esto. A lo que me refiero es que aunque les compren tan poquito, pues los márgenes de ganancia son tan altos que pues las utilidades se manejan en millones y millones de dólares. Aunque sean pocos los productos que vendan o no los vendan tan masivamente como por ejemplo, no sé, un Walmart o Amazon o algo así, algo que la mayoría de la gente compra, vaya. Y bueno, tú dices, bueno, al menos toda esa ganancia aparte se la dejan, no sé, a los empleados. Pues la realidad es que no. Por ejemplo, estaba viendo hace unos días un documental de cómo fabrican pues los zapatos y las bolsas Gucci, y en ese documental te das cuenta de pues las malas condiciones en las que están. Trabajan largas horas con salarios pues ridículamente bajos, y es ahí cuando te preguntas, pues entonces ¿para quién va todas esas ganancias? ¿Para quién va todo ese margen de utilidad tan grande? Pues efectivamente para los dueños o para el mismo Renault ya ni me acuerdo el nombre. El Renault, aquí les voy a dejar el nombre, el dueño de todas estas marcas. Fíjense que ahorita entramos a la tienda Gucci solo como por curiosidad. La verdad que yo nunca había entrado a una tienda así. Realmente pues es como cualquier tienda. Aquí les voy a dejar unos videos piratillas que grabé adentro. Es como cualquier pues simple tienda bonita, bien arreglada, limpia. Realmente pues no tiene pues muchas cosas especiales, así que digamos. De hecho, según yo, te ofrecían hasta agua cuando entrabas y todo. Y a nosotros no nos ofrecieron nada. De hecho, estaba checando los tenis fake estos que tengo justo ahora, y se ven bastante idénticos a los originales, O sea, no es como que los originales sean la gran maravilla. Si llegas a ver los originales y los fake que tengo, realmente pues no distingues si es fake o no. Puedes pasarlos como originales y creo que realmente nadie se daría cuenta. Solamente como si fueras algún gran conocedor o muy fijado, no sé, que los vieras así casi que hasta con lupa o sintieras los materiales, pues te das cuenta. De otra manera realmente creo que no hay manera de darse cuenta si un zapato es fake o es de marca. Y de hecho, justo hablando del costo de vida y el costo de los departamentos que hay aquí, algo que me he percatado de aquí, de esta zona de Polanco, es que la mayoría son edificios. Vaya que es raro que te encuentres alguna casa, ya que por lo visto pues como la propiedad está bastante alta aquí, la mayoría de los empresarios o constructores pues mejor aprovechan hacer edificios de 10 plantas o más, pues para sacar más ganancia, ¿no? Debido a que el metro cuadrado aquí está por las nubes. Chéquense, por ejemplo, aquí Chulito me hizo el favor de ver unos departamentos aquí en Polanco, y por ejemplo este cuesta 16 millones de pesos y medio. Y chéquense la propiedad, pues está bastante bonita, muy lujosa, con jardines, vean su salita, comedor. Realmente pues no se ve tan grande en las imágenes, y a pesar de ser pequeño, 16 millones y medio, ¿cómo ven? Y pues las impresiones que tengo de esta avenida, la avenida Masaryk, es una avenida bastante bonita, con calles muy arregladas. Aquí sí prácticamente no vas a observar ni un bache, todo muy bien arreglado. Incluso tiene un camellón con jardines muy arregladitos, regados, bonitos. Muy parecido a Beverly Hills allá por Los Ángeles, California. Chéquense, ahí están por abrir otra de las tiendas más famosas a nivel mundial, la tienda Adidas. Otra de las marcas reconocidas a nivel mundial, la Audi. Chéquense, otra tienda de carros muy exclusiva, la Jaguar y la Land Rover.
aquí en la avenida Masaryk. Amor, ¿me compras un Land Rover? No, Ah, no es un BMW es mejor. sí. Un Nissan Tsuru. Esos son los carros guerreros, los que nunca se descomponen, pasan baches. Esos son los buenos carros que debería de comprar uno. No estas cosas que pasas un bache y ya se te descompuso, tienes que pagar una cantidad elevada en reparaciones. Esos carros lujosos definitivamente no funcionan. Chéquense estos apartamentos de estilo suizo. En esta parte de la ciudad van a ver diferentes estilos arquitectónicos de Francia, España, China, de todas partes del mundo, ya que aquí un gran porcentaje de la población es de origen extranjero. Y este es el presidente Masaryk, que hace honor a la calle del mismo nombre. Y a lo que estoy leyendo fue un presidente de Checoslovaquia. Y yo me pregunto, ¿por qué en la avenida más fresa de toda la ciudad no le pusieron un nombre de un héroe mexicano? No sé, Avenida Pancho Villa, Avenida Emiliano Zapata, qué sé yo. No, siempre tienen que ser hombres extranjeros. Listo, chicuelos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Déjenme en sus comentarios si en sus países existen lugares de este tipo donde avivan por la opulencia y la extravagancia. Estoy seguro que cada país de Latinoamérica va a tener algún sitio muy parecido a este lugar, porque no importa si eres de Polanco o de Insurgente Sur, todos, absolutamente todos, somos iguales. Hasta luego, chicuelo igualitario.